Buenas noches amigos de Pueblos y Leyendas. Hoy es una excelente noche para escuchar historias de terror. Una noche lluviosa y con presagio de seguir así por varias horas. Antes de comenzar con las historias, les pedimos que nos ayuden a que este proyecto crezca. Suscríbanse y compartan los videos. Yo soy Hugo Flores y sin más preámbulo, vamos con las historias. La siguiente historia que estoy a punto de narrar tuvo lugar en Campeche, estado mexicano en la península de Yucatán. Esto ocurrió en algún momento entre los años 2019 y 2020. Aunque he vivido la mayor parte de mi vida en la ciudad, capital del estado, en algún momento también viví en la comunidad rural. No había más de 200 habitantes. Ahí estaba toda mi familia, conformada por mis padres y mi hermana y mi hermano menores. Una carretera secundaria atraviesa el poblado y en la primera calle a la izquierda se encuentra la casa familiar. Enfrente de ella una tienda propiedad de una tía de mi papá. Ella falleció en el año 2020. En casa hay 3 cuartos. En el principal duermen mis padres. El otro es de mi hermana, pero en aquel tiempo lo ocupábamos como biblioteca y bodega. En el último cuarto, que da hacia la calle, en una cama pequeña pegada a la pared dormía yo, mientras que mis hermanos en una cama más grande entre 2 ventanas. La ventana de metal y vidrios, cubierta por una cortina, mira hacia nuestro patio, mientras que la de madera a la calle. Esta última se encontraba entre las 2 camas. Tengo la costumbre, si no es que la manía, de pernoctar siempre hasta poco después de medianoche, ya sea leyendo un libro o utilizando el celular. Esa noche estaba leyendo un libro de mapas, que es uno de mis temas favoritos. Ya todos se habían dormido. Quedaba solamente yo despierto y con la luz de mi habitación encendida. Era pasado de medianoche cuando de pronto los perros de mi casa, que habían estado ladrando como de costumbre, callaron y se hizo presente un silencio sepulcral. Seguido de aquel silencio inquietante, se oyó el más terrible de los sonidos que alguna vez escuché. Y miren que cuando era niño ya había escuchado junto con mi mamá a la famosa Llorona. Este sonido que escuché aquella noche hizo que cada uno de mis vellos se erizara. Me puso la piel de gallina. Aquel sonido era el rugido de algún tipo de bestia, pero a la vez era el grito desgarrador de un ser humano. Esta amalgama sonora era ronca y grave, como si hubiera un hombre atrapado dentro del cuerpo de una bestia desconocida. Cabe resaltar que este sonido que escuchaba por primera vez estaba al otro lado de la ventana de madera. Por lo tanto, aquella bestia, aquella cosa, origen del sonido, estaba al otro lado de la ventana, enfrente de la casa. A causa del miedo no podía hablar, por lo que empecé a mover a mi hermana, esperando que se despertara y escuchara lo que yo. Pero nada. De pronto el rugido y alarido de aquella bestia terminó. Fue entonces cuando mi hermana despertó y le conté. Pero como estaba somnolienta, no le prestó atención a lo que le dije y volvió a dormir. A la mañana siguiente conté lo que me había pasado en la noche. Me creyeron, pero tampoco fue como que siguieran indagando o que les interesara más. Yo, por el contrario, procuraba acostarme más temprano, y la historia quedaría ahí, si no fuera porque unos meses después, aquella bestia se presentó nuevamente. Pero esta ocasión no sería yo quien la escuchara. En febrero del 2020, yo tenía que ir a la cabecera municipal a hacer unos trámites, así que viajé de madrugada y mi papá me llevó al poblado cercano más grande para tomar el transporte. Esa madrugada estaba totalmente oscura, pues la noche anterior se había ido la luz. Cuando regresé de mi diligencia, mi mamá me contó que esta vez ella había escuchado a la bestia.
Resulta que cuando mi papá me llevó al pueblo a tomar el transporte, mi madre se levantó al baño y regresó a su cuarto a seguir durmiendo. Estando ya en su cama, escuchó a la bestia y solamente clamando a Dios en sus pensamientos fue que la dejó de escuchar. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué era esa bestia? No lo sé. Nunca lo sabré ni espero saberlo. Al escucharla, y debido a lo visto en medios audiovisuales, la única imagen que en mi mente se formó era la de un licántropo, un hombre lobo, la bestia encarnada en hombre, el hombre atrapado dentro de la bestia. Tal vez, y solo tal vez, era solo la tía abuela, pues se decía que ella practicaba la hechicería y la brujería. Por si eso fuera poco, la ocasión en la que dos de sus nietos que le robaban dinero les pasaron sucesos sobrenaturales. A uno le rasguñaron la pared de tablas en su casa. El otro vio lo que él llama hombre lobo, el cual lo siguió hasta que se escondió en una casa y ahí tuvo que pasar toda la noche hasta que amaneció. De algo estoy seguro. Jamás espero escuchar nuevamente esa bestia maldita. De lo que no puedo estar seguro es si la bestia regresará o ya puedo olvidarme de ella. Hola, mi nombre es Minerva. Soy de Aguascalientes. Es una ciudad con muchas leyendas, pero yo les quiero contar algo que me tocó vivir. Un día estaba haciendo exámenes, como toda mexicana, a última hora. Soy maestra. Mientras los enviaba, estaba en videollamada con mi esposo, pero solo tenía un auricular puesto. Me fijé y eran la 1 de la madrugada. Estábamos muy entretenidos en la plática, cuando de repente los perros comenzaron a aullar y ladrar muy feo. Los de la casa también. Querían tumbar la puerta del pasillo. Es la puerta de servicio, del patio a la calle. Empecé a poner atención a los perros. En eso se escucha un lamento, y como si corrieran por la carretera. Mi esposo vio la reacción de mi cara y me preguntó qué pasaba. Yo le hice la señal de que guardara silencio. En eso, el lamento se escuchó cada vez más cerca y las pisadas más fuertes. Mi esposo me preguntó quién lloraba. Yo me quedé inerte. Les juro que parecía que iba a entrar a mi casa. Dejó de escucharse a unos metros adelante de mi puerta principal. No sé exactamente qué era, pero me dio mucho miedo. Me levanté del comedor, cerré la compu y ni apagué las luces. Me fui directo a mi cuarto y me encerré. Tenía mucho miedo. Al otro día le comenté a mi mamá y me dijo que así se escuchan a veces los perros, mientras que las vecinas me han dicho que sí, lo han escuchado, y que es la Llorona. Aunque debo decir que no se escuchaba como comúnmente dicen de la Llorona. Esto era un lamento mucho más fuerte, más desgarrador. Y una vecina me comentó que tal vez no eran pisadas, sino un aleteo. Del miedo mandé el correo, pero no adjunté los exámenes. Hola, me llamo Sandra. Tiene poco más de medio año que los escucho. Me encantan las historias. He de confesar que a veces no he podido dormir. Soy mucho de imaginar todo lo que nos vas contando, y eso me genera terrores nocturnos. Lo siguiente no es mío, sino de mi papá. Algunas cosas que ha vivido que parece que están un poco conectadas. ¿Por qué? Pues porque siempre son mujeres las que se aparecen. Cuando él era adolescente, estaba despierto por la noche. Era algo normal, ya que dice que no era tan tarde, pero le llamó la atención que su perro,
Un Doberman estaba sentadito viendo hacia la calle. Cabe decir que no había una reja que impidiera entrar o salir. Le pareció curioso, ya que el perro giraba la cabeza de un lado al otro, así que medio caminó hacia él para ver qué estaba observando. Oh, sorpresa, estaba viendo a una mujer vestida por completo de blanco. La veía avanzar de un lado al otro de la calle, aunque en realidad esta mujer estaba flotando. Pasó unas 2 veces más y de pronto desapareció. Esto también lo vio mi tío, que estaba dentro de la casa, pero él estaba asomado por la ventana. A mi tío de hecho lo asustó una mujer de blanco por esa misma época. Mi tío era un niño en ese tiempo. Se quedó hasta tarde jugando un videojuego, aunque lo habían castigado, pero empezó a escuchar como si tocaran la ventana. Pero esa ventana daba al patio trasero, donde no se puede meter nadie. Y miren que ahí también había perros. Como le dio miedo, prefirió ir a dormir. Cuando se fue a su cama, esta quedaba justo al lado de la ventana que da al patio trasero. Y bueno, ahí estaba una mujer observándolo, haciéndole unas caras macabras. Era pálida, según nos contó. Como todo niño, se tapó con las cobijas y se puso a llorar mientras llamaba a mi papá. Mi papá se acuerda bien de las palabras, ya que le dieron risa. Le dijo: flaco, flaco, una pinche vieja me está asustando. Y la verdad es que esas palabras pueden dar risa, aunque mi tío estaba muerto de miedo. Mi papá se despertó y miró por la ventana sin ver a la vieja esa, pero como mi tío tenía miedo, le dijo que se pasara con él a dormir. Después de esta historia, damos un salto en el tiempo, ya hasta donde mi papá estaba casado con mi mamá. Mi casa es de 2 niveles. El cuarto de mis padres, junto a la cama, tiene a la ventana. Mi papá tenía la manía de recorrer la cortina, ya que siempre tiene calor. En una de esas veces, mi papá se acomodó en la cama y se asomó por la ventana. ¿Qué vio? A una mujer, una anciana según dice. Estaba vestida completamente de blanco y estaba mirando hacia él mientras flotaba. Estaba a la altura de la ventana. Pareciera que eso no es extraño, pero recuerden el detalle. El cuarto estaba en el 2.º nivel. Aunque curiosamente, la mujer desapareció cuando él se iba a levantar. En una segunda ocasión, mi papá se quedó dormido en la sala. Mi madre no lo despertó y solo lo cobijó, mientras que ella se subió a su cuarto. Mi papá dice que empezó a escuchar uno de sus nombres. César, César. Lo escuchó varias veces, hasta que abrió los ojos y fue cuando, además de volver a escuchar su nombre, le jalaron la cobija quitándosela parcialmente. Tiempo después, mi papá cuenta que en cierta cárcel les habían dicho que iban a hacer la federal, así que los mandaron a ellos, policías federales, para tomarla. Llegaron, y como tenían órdenes y todo estaba en regla, sacaron a los policías de allí. Mi papá y sus compañeros iban a quedar como los guardias hasta que llegaran los custodios federales. Ahí era lo típico. Los delincuentes eran odiosos y maleducados. Y en lo que estuvieron ahí, tuvieron que educarlos. Finamente, ya saben. Para cuando dejaron la cárcel, ya hasta de señor les decían. Así de bonito los educaron. Pero bueno, me estoy desviando del tema. En esta cárcel había torres de vigilancia. Nadie quería subir ahí porque contaban que asustaban.
Irónicamente, era una mujer quien lo hacía. En una de esas veces le tocó a mi papá ir a esa torre. Y sí, confirmó lo que decían, ya que comenzó a escuchar varios murmullos. Mi padre entonces empezó a platicar con ella. Le dijo que podía decirle lo que quería, que si necesitaba ayuda y ese tipo de cosas, pero nunca entendió bien lo que le decían, ya que solo escuchaba murmullos. Pero después de esa conversación, todo quedó en silencio y no la escuchó durante toda la noche. No le volvió a pasar más, pero sus compañeros seguían contando que los asustaban. La siguiente vez, no recuerdo si fue en esa cárcel o no, pero igual seguía siendo elemento de la Policía Federal. Mi padre dice que ese lugar estaba rodeado como de bosque, y él y sus compañeros estaban como en una carpa. Los demás estaban jugando cartas y él no quiso y se fue a dormir. Ni bien se había acostado, escuchó el grito desgarrador y escalofriante de una mujer. Solo fue uno, pero largo y horrendo. Se levantó y se salió para ver si sus compañeros lo habían escuchado, pero no, ellos seguían jugando como si nada. Solo uno, además de mi papá, escucharon ese lamento. Ese uno, de hecho, estaba pálido y le dijo a mi papá: ¿tú también lo escuchaste? De ahí ya en la Policía Federal no hay nada que contar. Ahora, nuevamente vamos a otro tiempo. Mi papá ya no trabajaba de policía, era transportista. Eso lo sigue siendo hasta ahora, así que muchas veces tiene que levantarse temprano para ir por la carga. Mi mamá muchas veces es quien lo despierta. En una de tantas, cuando fue a despertarlo, ella se acostó en la cama ya que tenía sueño, pero sintió la necesidad de abrir los ojos. Lo hizo. Grande fue su sorpresa, que al abrir los ojos vio a una mujer que literalmente atravesaba a mi papá por completo. Estaba de pie justo en su pecho y lo atravesaba. Esta mujer se dio cuenta de que mi mamá la miraba e incluso le frunció el ceño. Se mostraba enojada. Mi mamá rápidamente cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, la mujer ya no estaba. Yo en ese tiempo dormía con una de mis hermanas que tenía 8 o 9 años. Ella dice que en la noche, cuando yo ya estaba dormida, una mujer con vestido elegante y sombrero se le aparecía. Estaba parada al lado de la puerta y aunque no podía verle la cara, sentía que la miraba. Mi hermana solamente se giraba hacia mí y básicamente se metía bajo mi cuerpo, aunque no me despertaba para decirme lo que ocurría. Mi mamá, además de esa vez donde la vio, la volvió a sentir. En ese tiempo ellos, mis padres y mi otra hermanita, que era un bebé como de 1 año y algo, se dormían en la sala por el calor que se sentía. Mi hermanita, al igual que todas en la casa, es sensible a las presencias. Y esa noche tenía miedo. Estaba inquieta. Lloraba. Mi mamá le decía que no se asustara, que ella estaba ahí, que todo estaría bien. Pero era tanto el miedo que sentía mi hermana que seguía llorando. Mi madre tuvo que rezar para que la mujer esta se fuera y dejara de asustar a mi hermanita. Tiempo después le dijimos a mi papá que por favor ya no nos dejara a sus difuntas. Bueno, estas fueron algunas historias de tantas en mi familia. Hemos llegado a creer que somos imanes para estas cosas. Gracias por ser de los valientes que llegaron hasta el final de esta emisión. Recuerda que esperamos a que te suceda algo sobrenatural para que nos envíes tu experiencia.
Llegó la hora de dormir. Revisa debajo de la cama. Apaga la luz y no olvides cerrar la puerta.